Hola, buen día a todas. Estamos iniciando el año, nuestra reunión de mujeres. Qué bueno que estás ahí. Quiero pedirte antes que otra cosa que te prepares tu libreta, que tomes nota del tema de hoy. Es muy importante que tomes nota y que si no alcanzas, perdón, por ahí a anotar, a encontrar en tu Biblia, tomes nota. Pues les doy la bienvenida a cada una de ustedes en esta primera reunión de mujeres del 2021. Espero que este año estés ya leyendo tu agenda de lectura, que estás leyendo allí Génesis, que te estás empapando de la palabra de Dios. Y sabes, justamente quiero iniciar el tema de hoy. El tema de hoy lleva por nombre Amor y Poder, porque Dios ha hablado a mi corazón acerca de este año. Quiero decirte que no sé si este año va a ser muy difícil o no. Lo que sí sé es que Dios quiere llevarnos a nosotros en poder. Dios quiere llevarnos a nosotros en amor. Dios quiere bendecir a su iglesia, que su iglesia esté fortalecida en este año. Por favor, no olvides lo que hoy Dios nos está diciendo. Y para mirarlo vamos a orar y vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 24, versículo 10. Por favor, anótalo y subráyalo, Génesis 24, 10, y vamos a hacer una oración para iniciar nuestra primera reunión de mujeres. Padre, y en esta mañana agradecemos la vida que nos das, agradecemos la oportunidad de reunirnos aún a través de las redes, poder sentir esa emoción de reunirnos en torno de ti como lo hacía María. Y oro que el corazón de cada una de mis hermanas y el mío estemos muy atentos a ti, a tu voz, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, y que en este año tú bendigas a cada mujer y sus familias y que cada familia representemos servidores activos tuyos, Señor. Guíanos en esta mañana, que nuestro corazón solamente esté atento a ti, nuestros sentidos solamente estén atentos a ti. Enséñanos y ayúdanos a ser hacedoras de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, iniciamos nuestra lectura en Génesis con nuestra agenda de lectura y leímos una historia muy hermosa que es la historia de Rebeca. Así es que hoy te tienes que sentir como Rebeca, hermana. Hermosa, pero no nada más hermosa, sino dice la palabra en Génesis 24, versículo 10. Tú sabes la historia, ¿verdad? Rebeca era una jovencita, Abraham, viejo y riquísimo, con un solo hijo, Isaac, manda a su siervo, dice, el más anciano, el mayordomo, el de confianza sobre todas sus riquezas, y lo manda por esposa para su hijo. Y dice en el verso 24 de la siguiente manera, en el versículo 10, dice así: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y aquí está la palabra de Dios para nosotras, para la iglesia de este año. Dice que el criado de Abraham tomó para ir por la novia, que tenía que contraer nupcias con su hijo Isaac. Dice que tomó regalos escogidos de su señor. ¿Para quién? Para la novia. Y qué interesante, porque a las mujeres nos encantan los regalos, ¿o no? A mí me gustan los regalos, te aseguro que a ti también te gustan los regalos. Y aquí vemos algo muy interesante. Dios ama a su novia, Dios ama a la iglesia. Sí, Dios nos ama a nosotros, eso es muy importante. Y Dios quiere en este año, en estos tiempos que estamos pasando, que su iglesia tenga lo necesario, que su iglesia no pase por escasez espiritual,
y tampoco económica, ¿no? Dios tiene regalos para su iglesia. Así es que mira, la palabra de Dios habla de regalos o de dones. Y luego vino a mi mente pues los dones de los que habla la palabra de Dios en Corintios. Vamos a ir por favor a primer carta de los Corintios capítulo 12, donde todos esos capítulos 12, 13, 14 los tienes que leer en casa. Y dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 12, hablando de los dones, vamos a leer el verso 4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay diferentes dones que son regalos de parte de Dios para bendecir a su iglesia, a su novia, al cuerpo de Cristo. Dice que hay diferentes, pero el Espíritu es el mismo. También dice la Biblia que el Señor es el mismo. Esto es importante. Ahora, el verso 7 dice de la siguiente manera, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que los dones del Espíritu Santo para su novia son para edificarla, son para bendecirla, son para hacerle bien. Aquí dice que son para provecho, para eso son los regalos que recibimos, ¿sí? Seguro Rebeca se alegró mucho con los regalos que recibió. Y lo mismo debe pasar con nosotros. Dios tiene regalos para su iglesia. Y dice el verso 8 al 9 de la siguiente, al 11, vamos a leer versos del 8 al 11. Dice, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Quién no quiere fe? Todos queremos fe, ¿no? Dice, y a otro dones de sanidades. En estos tiempos necesitamos dones de sanidades por el mismo Espíritu. Al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Bueno, aquí vemos una lista de los dones del Espíritu, pero la Biblia en sí nos habla de más dones, y dones son regalos, es algo que no nos cuesta, es algo que nuestro amado Dios nos da a la iglesia. Y vemos aquí que los dones son dados por Cristo. ¿Quién da los dones? Cristo. ¿Quién da los dones? Él es el amado a su novia. Y los da por medio de su Espíritu Santo. Así es que los dones del Espíritu, los dones que da Cristo a su iglesia, solamente son para los que han nacido de nuevo. Es decir, para la gente que ha creído en Cristo y le ha hecho el Señor de su vida. Esto es importante recalcarlo. Ahora, los tiempos, decíamos hace un rato, que estamos viviendo son tiempos particulares, vamos a llamarlos de esta forma, y nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos nosotros como iglesia ser capacitados, tenemos que ser equipados, la iglesia de Jesucristo. Ayer en la noche en las noticias escuchaba algo que me hizo alabar a Dios, porque decían que el virus el coronavirus está mutando, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero se dice que ahora la nueva mutación es más fuerte, es más contagioso. El virus ahora es más contagioso, pero decía un especialista en virus de la Universidad de la Universidad de México, él decía que así como el virus está cambiando y ahora es más peligroso, más contagioso, también el cuerpo humano, nuestro cuerpo, ya también está desarrollando más anticuerpos, más maneras de defenderse. Y ay, gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahí vemos el amor de Dios y ahí vemos la sabiduría alta de nuestro Dios.
Y es un ejemplo claro de cómo el cuerpo de Cristo, de cómo la novia de Jesucristo tiene también que tener recursos, también tiene que tener esos talentos, esos dones, esas capacidades. La iglesia de Jesucristo también tiene que estar mayormente capacitada para estos tiempos que estamos viviendo. Y el Señor no es ajeno a eso. El Señor ha dicho que en este año Él quiere capacitarnos. Él quiere una novia que tenga lo necesario para la etapa que le está tocando vivir. ¿No le das alabanza a Dios? Hay que darle gracias al Señor y hay que darle alabanza a nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos habla de dones. Decíamos, quiero que vayamos al Salmo 68, 18, que es muy interesante lo que dice. Aquí es un salmo profético. ¿Por qué profético? Porque nos está hablando en este versículo 18 acerca de Jesucristo, nada más ni nada menos. Mira lo que dice 68, verso 18. Dice, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Dice, tomaste dones ¿para quién? ¿Para los ángeles? No. Dice, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Subrayemos esta parte porque al rato lo vamos a explicar. Y dice, y también para los rebeldes. Ajá. Dice, para que habite entre ellos el Señor Dios. ¡Wow! Esto es maravilloso. Es un salmo que está hablando proféticamente del ministerio de Jesús, de la obra de Jesús y del Espíritu Santo, ¿no? Dice que Él llevó cautiva la cautividad, es decir, a quien cautivaba a los hombres, a quien los mantenía cautivos, los mantenía esclavizados, a quien los estaba oprimiendo, destruyendo. Dice que Jesús lo cautivó a él. Esto es muy interesante y es tan importante esta parte de la escritura que después Pablo la retoma en la carta a los Efesios. Vamos a la carta de los Efesios, vamos al capítulo 4, que también es muy importante que ahí en tu libreta, como te pedí que tuvieras tu libreta, por favor, o que vuelvas a escuchar este tema. En Efesios capítulo 4 vamos a leer, por favor, el verso 7 que está siendo citado por Pablo para recordarle a la iglesia. Dice la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mira, aquí está hablando de gracia y de don. Dijimos que los regalos no cuestan nada. Los regalos, por eso son eso, son regalos. Así son los dones de Dios, como esos regalos. La gracia del Señor no cuesta, es solamente, lo sabemos, es por fe, ¿verdad? Esa salvación en Cristo. Y dice que nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el regalo más grande, el don más grande que hemos recibido? Pues es Jesús. Y dice en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está trayendo al Nuevo Testamento la obra redentora de Cristo. ¿Cuál es la cautividad que tiene la raza humana? ¿Qué es lo que nos cautiva a nosotros, nos somete, nos esclaviza? ¿Sí? Es Satanás, es el mismo Satanás, porque él sabe que si nos somete a través del pecado, nos mantiene lejos de Dios y entonces vendrá la muerte. Entonces, ¿cuál es la cautividad que Jesús conquistó, nos rescató de eso? Es el mismo Satanás y la muerte, el poder que él tenía sobre nosotros por causa del pecado. Así es que tenemos que estar gozosas y darle alabanza al Señor, porque él se llevó cautiva
o se llevó cautivo al enemigo, ha sido derrotado, ¿sí? Está sujeto, bien sujeto y aplastado bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Pablo mismo declara, sorbida es la muerte en victoria. Ahora nosotros tenemos vida eterna. ¿Sabes? Tenemos que despegar un poco los ojos de todo lo que nos está aconteciendo como humanidad entera. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos una promesa y una esperanza de vida eterna. No sabemos si nos contagiamos, no sabemos si vamos a morir. Confiamos tanto en el Señor, en su protección y en su fidelidad. Es una realidad. Pero si pudiéramos contagiarnos, si muriéramos, ¿sabes qué? No importa. ¿Sabes qué? Vamos a estar con el Señor para siempre. ¿No le das a Dios la alabanza? Yo sí. Y mira, qué importante que nos demos cuenta de la obra de Cristo, del don de Cristo. Verdaderamente somos una iglesia bendecida, somos la iglesia de Jesús, no de nadie, somos la iglesia de Jesucristo. Él nos ganó con su sangre, nos compró a precio de sangre, nos limpió con su sangre. Dice el verso que sigue, leímos el 8, dice el verso que sigue, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto es importante, ¿sí? Cristo murió, dice, Jesús vino a este mundo, Él descendió de su trono, pero no solo descendió de su trono, dice que también bajó a las partes más profundas de la tierra, porque Jesús fue y predicó a los que estaban muertos. Pero bueno, no vamos a ahondar en este momento en esto. Lo importante es que Él también, Él resucitó. Es que Él resucitó. Y no solo resucitó, sino que volvió al cielo, volvió a su trono de gracia. Dice el verso 10 que lo llenó todo en los cielos. Esto es muy importante, que Jesús bajó, ¿verdad? Pero Él subió al cielo. ¿Y sabes qué pasó cuando Jesús subió al cielo? Que mandó su Espíritu Santo. Mandó su Espíritu Santo. Por eso dice aquí que descendió, y dice el 10, pero también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y es muy interesante porque cuando Jesús se despide de sus discípulos, les está anticipando que no va a dejarlos huérfanos, que no van a estar abandonados, ni tristes, ni solos. No los va a dejar solos en este mundo. No estamos solos en este mundo, es importante saberlo. Sino que les dijo, les voy a enviar, y una versión, Dios habla hoy, dice, les voy a enviar al otro defensor. Y eso me gustó mucho. Porque no estamos solos. Tenemos quien nos defiende de todo lo que está ocurriendo en este día. No estamos solas. Nuestra familia no está sola, nuestro México no está solo, las naciones, dice, les enviaré al otro defensor, dice la Reina Valera, les enviaré al Consolador, ¿no? Y vaya que necesitamos al Consolador. ¿Cuántos hemos ya pasado por angustia por lo que está pasando, ¿no? Por tantas cosas, pero no debemos de perder de vista al defensor, al Consolador. ¿Sí? A Jesús, que es el don mayor. Amén. Qué importante. Vamos a darle alabanza a nuestro Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. He estado leyendo el libro de los Hechos y wow, es maravilloso la obra de Dios en la iglesia primera. Dice Hechos 2:38 de la siguiente manera, ¿sí? Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto también es digno, ¿verdad?, de ser aquí subrayado en nuestras Biblias y tenerlo siempre presente. Iba a enviar al otro consolador, al defensor, al otro defensor, que es el don de su Espíritu, el regalo de su Espíritu. Somos la novia y hemos recibido esos dones, como le pasó a Rebeca. Esos dones escogidos de su Señor, dice que el criado le llevó a la novia. Y lo mismo pasa con nosotros. El don de su Espíritu Santo nos ha dado a nosotros, no a todo el mundo, solamente a la novia, que somos su iglesia. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia de los dones, de los regalos? ¿Es malo querer regalos? No es malo. Mira, en primera carta a los Corintios, versículo 12, vamos a leer en el verso 31, 12, vamos a leer en el verso 31, dice de la siguiente manera: procurad pues los dones mejores. Nada más leí la primera parte. Procurad pues, dice, los dones mejores. O sea, Dios está diciendo, iglesia, tienes que interesarte en los dones, tienes que interesarte en los regalos que yo tengo para ti. ¿Sabes por qué? Porque los necesitamos. Es una necesidad. Sí, es una necesidad que sanen los enfermos, es una necesidad que existan los milagros, es una necesidad que tengamos fe, es una necesidad que tengamos discernimiento, ¿sí? Son una necesidad. Y Dios equipa a su iglesia. Dios quiere, si leemos en lo que sigue más adelante, la siguiente parte dice algo que debe de ser clave, porque por eso nuestro título es Amor y Poder. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Está hablando de los dones y dice que los procuremos, que los busquemos. Pero nos está diciendo, hey, hay algo todavía más excelente. ¿Qué es eso que es todavía más excelente? Vamos a leerlo ahí en capítulo 13 de donde estamos, Primera de Corintios, vamos a leerlo del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está hablando la importancia del amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Esto es interesante. Podemos hacer muchas cosas. La iglesia de Jesucristo puede, dice aquí, hasta dar su vida, ¿no? Podemos dar todo lo que tenemos y podemos tener mucha fe y podemos hacer y decir muchas cosas, pero dice el Señor, pero si no tienes amor, dice, de nada te sirve. Tenemos que entender en esta mañana, ¿sí?, que el amor a nuestro Dios, ¿sí?, el amor en nuestro corazón tiene que ser siempre
hoy y mañana y siempre, porque dice que un día va a acabar la profecía y que un día va a acabar todo, ¿verdad? Todo esto va a tener un término. ¿Por qué? Pues porque ya vamos a estar con el Señor, ¿sí? Lo único que no va a tener término es el amor. El amor es lo más importante. Sin embargo, necesitamos abrir los regalos. Vamos a ver un poquito más sobre esto. Vamos a leer en el capítulo 14, para reafirmar esto nada más, el capítulo 14, verso 1, de ahí donde estamos, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, ¿sí? Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Si te das cuenta, aquí está hablando de un crecimiento, está hablando de una iglesia que tiene fuego en su corazón porque tiene el Espíritu de Cristo y Cristo ama. Y Cristo es amor y Dios es amor. Entonces estamos hablando de una iglesia que ama, pero de una iglesia que ha destapado los dones, como decíamos hace un rato, que tienen que ser para provecho de todos. Los dones no son para lucirnos, los dones no son para que nos sintamos cristianos, que no merecemos el piso, ¿verdad? O que nos sentimos bordados a mano. No, son para bendecir a otros, son para bendecir a tu prójimo, son para que en la iglesia se vea la presencia de Dios. Esos son los dones, ¿sí? Una manifestación de la presencia de Dios en la iglesia. Amén. Ahora, en el capítulo 13, verso 13, también dice: ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Dice: ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. Necesitamos fe, necesitamos esperanza. Decíamos hace un rato que no podemos quedarnos con todo lo que está pasando, no puede tener tanta influencia en nosotros porque nosotros estamos en este mundo de paso. La esperanza nunca podemos perderla porque nosotros estamos esperando al Señor. Somos una novia que se tiene que estar alistando para la venida de su amado. Entonces, es importante, dice, pero el mayor de estos, dice, es el amor. Mayor que todo es el amor. Mayor que cualquier cosa es el amor, ¿sí? La Biblia dice que primero tenemos que amar a Dios. Tenemos un mandamiento, tenemos dos mandamientos, ¿verdad? Que dice que se cumple ahí la ley y los profetas, ¿sí? El primer mandamiento, sabemos, Jesús lo cita, Jesús lo dice, Jesús nos ubica y dice que hay dos mandamientos y el primero de ellos es amar a Dios. El segundo a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y sabes una cosa, cuando dijimos hace un rato en Salmo 68, versículo 18, que dio dones a los hombres y también a los rebeldes, dice, para que habite el Señor en medio de ellos o con ellos. Me recuerda lo que dice la palabra, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Y no sé tu caso, pero el mío, créeme, que se trata de una rebelde. Escuchaba en la mañana un canto que habla de las 99 y dice: siendo yo tu rival. Éramos rivales de Dios. ¿Por qué éramos rivales de Dios? Porque andábamos completamente dándole la espalda al Señor, haciendo lo que queríamos, haciendo lo que todo el mundo veíamos que hacía. Y había rebeldía en nuestro corazón. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que me tuvieron que estar compartiendo varias veces y alguien tuvo que estar orando por mí porque esta rebelde no hacía caso y no venía a Cristo. Hasta que un día Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y llegué a Cristo. Qué hermoso que llegué a Cristo. Y ese es el amor. Ese es el amor de Dios. Por eso dice que lo más importante es el amor. El Señor nos conquistó a nosotros con su amor. Él llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? A Satanás le va a dar su merecido y está sujeto y no tiene poder. Está aplastado, él está vencido.
porque es nuestro enemigo, y si es nuestro enemigo, es el máximo enemigo de Dios. Pero a nosotros, ¿cómo nos conquistó? A nosotros nos conquistó con su amor, aunque éramos rebeldes, aunque éramos sus rivales, aunque no nos importaba nada de Él. La máxima prueba de su amor, del amor del Padre, sí, es que Él siempre ha pensado en nosotros. Inmediatamente que el hombre pecó, ya estaba el plan redentor. Jesús nos ha amado, el Padre nos ha amado eternamente, ¿sí? Su amor es apasionado. Cuando yo leo la Biblia, me encuentro con un amor apasionado. No me encuentro con un amor tibio de Dios por mí. No, yo encuentro un amor que es indecible, no lo puedo describir. Solo sé que es tan apasionado, que es eterno, que es puro, que es santo, que es constante. Y se me acaban las palabras y sigo sintiendo ese amor. Y creo que muchos lo hemos experimentado. Ese amor tan especial, un amor apasionado. Yo a veces veo chicas que nada más porque les mandan un mensajito por WhatsApp, bueno, ya se derritieron, ¿no? O el otro puede tener todos los defectos, pero si le regala una rosa, bueno, ya le encontró 1000 virtudes, ¿no? Y en cambio nuestro Dios que se dio a sí mismo por nosotros, a veces eso no nos impacta. Tenemos que meditar, tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es el título de esta enseñanza. ¿Qué es el amor? ¿Sabes? El amor es cuando Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, sino tenga vida eterna. Y a su vez Jesús amó tanto al mundo que nos dio a su Espíritu Santo. No nos abandonó, no se olvidó de nosotros. Vino a consumar su obra redentora y regresó con el Padre, pero envió su Espíritu Santo con nosotros. Eso es el amor. Eso es el amor de Dios, un amor eterno. Un amor eterno. Siempre nos ha amado, nos ama y nos amará. Amén. En primer carta de los Corintios nos está hablando que el amor, nos está hablando de los dones, pero nos está hablando que nos enseña el camino más excelente. Que lo principal de todo y lo mayor es el amor. ¿Estamos de acuerdo? Y esos regalos de los que habla ahí en Corintios, ¿verdad? ¿Sabes? Yo estoy segura que son para embellecer a la novia. Dice la palabra que el criado le entregó cuando vio a Rebeca, cuando se dio cuenta que era Rebeca la elegida, dice que le dio un pendiente y 2 brazaletes de oro. Y lo mismo, ¿y para qué quería Rebeca eso? ¿O por qué era valioso para Rebeca? ¿O por qué es valioso para las mujeres? Pues porque a las mujeres nos gusta arreglarnos, nos gusta vernos bonitas, nos gusta embellecernos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo creo que parte del propósito de los dones que el novio le da a su iglesia es para embellecernos. Es para que otros vean en su iglesia la hermosura de Cristo. No solo los que estamos dentro, porque los que estamos dentro nos gozamos y vemos la grandeza de Dios, vemos la hermosura del Señor, palpamos su amor, pero también para los incrédulos. Este es tiempo también de que los incrédulos vean esos dones de Jesús en nuestra vida y puedan creer y se les antoje y quieran venir y digan, yo quiero eso. Y puedan ver la grandeza de Cristo, que Cristo vive. Es muy importante. Ahora, en primer carta de Juan, porque
Estos dones, ¿verdad? Son para agradar al Señor, para parecernos a Él, porque son dones de misericordia, ¿sabes? No nos los dio, como decíamos hace un rato, para presumir. No nos lo dio para que pensamos que nosotros somos algo o que hacemos algo por nosotros mismos. Es un error. Siempre la gloria debe ser para el Señor, ¿sí? Nos dio para agradarlo, porque mira lo que dice en Primera de Juan 4:21, por favor. Vamos a irnos a carta de Juan 4:21. Espero que tienes tu libreta y estás anotando las citas para que las vuelvas a repasar y que sigas en tu agenda de lectura. Estamos en Génesis. Y dice la Escritura en carta de Juan 4:21 de la siguiente manera: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Iglesia, tenemos que despertar, tenemos que sacudirnos el polvo. ¿Sabes? No es casualidad que Dios nos sacó de las cuatro paredes y ahora estamos llegando a más gentes, estamos entrando a los hogares. No es casualidad, iglesia, tenemos que dejar la religiosidad y tenemos que poner en práctica el amor. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. No quiere una iglesia impecable, hermoseada, con sus dones allí en cuatro paredes. No. El Señor quiere que nos movamos. El Señor quiere que manifestemos ese amor. Y sabes, la mujer sabia edifica su casa, dice. Y tenemos que empezar por casa. ¿Cuántas cosas tenemos que corregir en casa? ¿Sí? Es en casa, es que es impresionante porque en casa es donde más tenemos que lucir nuestras alhajas, nuestras joyas. Es en casa. Y tenemos un reto. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, ¿sí? Y también a todo nuestro alrededor. ¿Tus vecinos saben que eres cristiana? ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiana? ¿Los amigos de tus hijos saben que eres cristiana? ¿Sí? ¿Quién sabe que eres cristiana? ¿Quién sabe que puedes orar por ellos? ¿Quién sabe que eres una mujer de fe? ¿Quién lo sabe? ¿Qué has hecho en este tiempo de pandemia? ¿Solamente has tenido miedo? ¿Solamente te has encerrado en casa con miedo y solamente has orado por los tuyos? ¿O has sentido en tu corazón la necesidad de orar por otros? ¿Has sentido la necesidad, Señor, que ese amor tuyo en mi vida yo lo pueda manifestar por otros? Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Amén. Porque los dones son una necesidad. El amor es algo que no se debe de enfriar, es algo que se debe de cultivar. Nuestro amor por Dios debe de crecer. Nunca podemos estar frías. Si nos enfriamos podemos morirnos. Hay cristianos fríos. Es una tristeza. Pero no solo es amar a Dios, no solo es decir yo amo a Cristo. Yo amo a los míos, yo amo a los que tengo, a los que nacieron de mí, a mi esposo. No. Es bueno, claro que sí. Pero mira, en Efesios 4:10, porque nos quedamos en el verso 9 hace un ratito que leímos, y si seguimos leyendo en Efesios 4, versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió. No es cierto, estoy leyendo otra vez el 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice así también, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Y esto es maravilloso. Cuando la Biblia habla de dones, se está refiriendo, ¿sí?, a la iglesia de Jesucristo, se está refiriendo a los siervos de Dios, a los servidores de Dios, ¿sí? Dios puso o nos puso a nosotros la iglesia como representantes de Él en la tierra. Somos sus embajadores. Y cuando hablamos de amor, yo digo, es lo que dice la palabra, que somos grato olor de Cristo. Debemos de ser un grato olor, pero sin amor no podemos ser un grato olor, ¿sí? Y Dios nos ha mandado servir. Dios ha puesto sus 5 ministerios en la iglesia. Ha puesto los 5 ministerios en la iglesia como esos dones, ¿sí?, que están haciendo que debemos hacer que la gente pueda ver a Cristo, pueda creer en su venida, ¿sí?, que a la gente se le antoje venir a Cristo, porque perciba ese amor, porque perciba esa confianza, perciba esa fe. La gente, el mundo está necesitado que la iglesia se despierte. El mundo está necesitado que la iglesia de Jesucristo se levante. Tenemos que ser una columna que muestre la verdad, una columna que muestre la confianza en el Señor, que sea visible a la gente que hoy está necesitada, que hoy está padeciendo. Esos matrimonios que se están deshaciendo, esas familias que necesitan a Dios, esos jóvenes que se están perdiendo, esos niños que están siendo destruidos. Qué importante, Dios nos ha puesto a nosotros su iglesia. La iglesia de los tesalonicenses es un ejemplo muy hermoso. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Es un ejemplo que hoy te quiero poner muy hermoso de cómo como iglesia nosotros no podemos estar con los brazos cruzados. Nosotros tenemos que estar siempre activos, siempre tenemos que estar haciendo aquello para lo cual Jesús nos mandó, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, les dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Aquí estamos hablando de una iglesia, nos deja ver que la iglesia de los tesalonicenses creyó porque Pablo les anunció el evangelio, pero ellos comenzaron a manifestar amor, ellos comenzaron a llevar el evangelio en amor, comenzaron a alcanzar almas. Es una iglesia que amó a los demás, una iglesia que se ocupó en discipular, que se ocupó en amar, en llevar la esperanza de Cristo al necesitado, ¿sí? Vemos una iglesia que amaba a su prójimo. Esto es muy interesante. En el verso 5 de ahí dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y aquí veo la segunda cosa. Dice que Pablo les llevó el evangelio, pero no solamente fue un evangelio de palabras, como muchas veces puede pasarle a la iglesia. No solamente un evangelio de palabras, sino dice que fue con demostración del Espíritu Santo. O sea, con los dones, ¿sí? Decíamos hace un rato que los dones son esa demostración de la presencia de Dios en la iglesia. Es la manifestación de la presencia de Dios en la iglesia. Entonces Pablo le enseñó a esta iglesia de los tesalonicenses: publiquen el evangelio, hablen de Cristo, amando a la gente, amando las almas,
pero también que esas almas sean ministradas por el poder del Espíritu Santo, porque es lo que pudre el yugo, porque es lo que rompe las cadenas, ¿sí? Porque es lo que permite que haya cosas sobrenaturales, que haya milagros. ¿Te das cuenta? Entonces, iglesia, tenemos que darnos cuenta que los tiempos que vivimos requieren de esto. Por eso Dios ha hablado que nos va a dar esos regalos, ¿sí? Pero no podemos descuidar nuestro amor. Tenemos que crecer en nuestro amor por Cristo. Tenemos que abundar, ¿sí? En ese amor con el Señor. Mira, ¿por qué te digo que los dones son necesarios? Porque en este tiempo Dios nos está hablando de esto. Es como cuando hay un enfermo muy grave. ¿Alguien ha tenido un familiar muy grave? ¿Alguien ha tenido un familiar quizá desahuciado? ¿Te has dolido con el dolor de tu enfermo? No te has quedado quieto, has hecho algo, te lo aseguro. Has consultado a un médico, otro médico, has hecho lo imposible. Como dice la palabra del paralítico, ¿no? Que hasta hicieron un orificio en un techo para descolgar al paralítico y ponerlo y que quedara enfrente de Jesús. Y Jesús se maravilló y se agradó de la fe de ellos y el paralítico recibió su sanidad, ¿no? Y es por eso, ¿sí?, que en este tiempo Dios quiere dos cosas de su iglesia: que amemos y que busquemos su poder. Que amemos y que abramos los regalos, porque hay tanta necesidad, ¿sí? La gente se está perdiendo, necesita tu intercesión, ¿sabes? Puedes estar pensando, pero ¿qué puedo hacer ahorita que no puedo salir, que no puedo abrazar a la gente? Yo también me lo he preguntado, Dios, ¿qué podemos hacer? No podemos, muchas veces ni siquiera vernos. Te extraño, hermana, quiero verte. Extraño abrazarte, extraño abrazar a tu familia. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Podemos orar, podemos interceder, podemos dar despensas, ¿sí? Podemos estar pidiéndole al Señor esa creatividad, y ha venido esa creatividad, te lo aseguro. Hoy en la mañana envié un mensaje, envié unas citas bíblicas a una persona cuyo esposo está muy grave de COVID. Y son personas que aman a Cristo, que aman a Dios. Y su esposo está muy grave en el hospital. Y hoy en la mañana el Señor me daba palabra, porque he estado orando por esa persona, he estado intercediendo por esa persona. Y hoy en la mañana el Señor me dio palabras de esperanza, me dio palabras de poder. Me dijo, yo lo voy a levantar. Y le mandé ese mensaje a su esposa y le dije, ánimo, porque el Señor es bueno. Y me dijo, no sabe cuánto bien me hacen sus palabras, cómo me confortan. Y le digo, son las palabras de Dios para ustedes. ¿Te das cuenta? Necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos orar. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Una iglesia que ama es una iglesia que crece. Tenemos que destapar los regalos. Quiero terminar y quiero pedirte mucho, por favor, que expreses tus necesidades de oración, porque vamos a terminar este tema con oración. Si tú tienes una necesidad que quieres que hoy oremos, tienes personas enfermas y quieres que hoy oremos, por favor, escríbenos en el chat. Y ahorita vamos a hacer oración por las personas que lo necesitan. Recuerdo en este momento cómo el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dijo, sí, Señor, te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué orden le dio el Señor a Pedro? Apacienta mis ovejas, ¿sí? Apacienta mis ovejas, mis corderos, es decir, cuida de mi iglesia. Esa fue la respuesta al Pedro, ¿me amas? Y es que la iglesia de hoy tiene que tener un amor y temor por Dios. Tenemos que tener abundancia de su Espíritu Santo. Tenemos que obedecer al dueño y Señor de la iglesia.
Pero todo esto inicia cuando tú le dices sí. ¿Qué le dijo Rebeca al siervo de Abraham? Le dijo, sí iré. Le preguntaron a la doncella, ¿quieres ir con este señor? Y ella dijo, sí iré. ¿Cuál es tu respuesta, hermana? ¿Cuál es la respuesta de la novia de Jesús en este día? Espero que sea así. Espero que sea así, hermana. Acuérdate, amor y poder. Así es que vamos a orar ahora por las necesidades, si ya llegaron por ahí. Vamos a ver. ¿Cuántas hay? Dos intenciones, Señor. Vamos a orar en este día también por sanidad de COVID para la familia Chávez Fragoso y para la familia Velázquez Gallardo. Las dos son de COVID, ¿ok? Vamos a orar en esta mañana. Y Padre hermoso, gracias te damos en este día por amarnos, por ser nuestro Señor alto. Tú eres alto y eres sublime, eres el Rey de la gloria, y tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Y tú eres más poderoso que cualquier virus y eres más poderoso que cualquier circunstancia adversa. Y yo quiero poner delante de ti en esta mañana a la familia Chávez Fragoso y a la familia Velázquez Gallardo, Padre. Ellos están sufriendo, ellos están pasando tristeza y están pasando dolor por la enfermedad de sus familiares, Señor, y tú los conoces a cada uno y los conoces por nombre, y tú anduviste en esta tierra sanando toda clase de enfermedad y tú hiciste, Señor, grandes milagros, pero tú no cambias, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y ponemos hoy delante de ti a los enfermos de COVID, a todas las personas que hoy están en un hospital, al pastor Juan Manuel, lo ponemos delante de ti, a nuestro hermano Juan Manuel Ramírez, y a los enfermos de la familia Chávez y de la familia Velázquez, y a todo enfermo, Padre. Hoy clamamos, Señor, por esa sanidad, por esa sanidad. Pon tu mano misericordiosa y poderosísima sobre la vida de los enfermos. Clamamos, Señor, que allí tu Espíritu Santo los guíe hacia ti, que ellos puedan estar a cuentas contigo, Dios, que se arrepientan de sus pecados, que confiesen sus pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tú quieres la sanidad de ellos, tú quieres fortalecerlos, Señor. Tú quieres que se levanten y anden en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me parece que hay más intenciones por ahí. Vamos a seguir orando. Y te pido que ahí en casa tú también estés orando, que tengamos fe, porque Dios quiere hacer la obra en las personas que lo necesitan. Nuestro Dios es Dios de amor. También vamos a orar por provisión de trabajo para el matrimonio González. ¿Estoy bien? Para el matrimonio González y familia Andrés Cruz por salvación. Oramos también, Padre, por esa provisión de trabajo, Señor. Abre puerta en el nombre de Jesús. Te pido que no caigan mis hermanos en la desesperación, que en sus corazones haya confianza y haya fe, y provéeles, amado Señor. Pon en su mesa lo necesario, que no falte nada, Padre, en el nombre de Jesús. Haz un milagro de provisión para estas familias, Dios. González, la familia Andrés Cruz, te rogamos, Dios, que
que les proveas, Dios, de todo alimento, para pagar sus cuentas de luz, de agua, Señor, quita cualquier deuda, cancela las deudas, amados, Señor, multiplícales sus recursos, Dios, y si tú tienes cuidado de los pajaritos, ¿cómo no vas a tener cuidado de las personas que te están pidiendo, que tienen fe en esta mañana para recibir un milagro de provisión? Y oramos por salvación para ellos también, para que tengan ese conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Oramos que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, Dios, que puedan creer en tu amor, en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por Mateo Vargas, que tiene COVID, por Lucía Rodríguez, que tienen COVID, y en el nombre de Jesús, Señor, anula todo poder de ese virus en la vida, en el cuerpo de estas personas. Si no son salvas, rogamos por su salvación, rogamos que sean visitados en lo interior de su corazón, de su espíritu, que tu Espíritu Santo los guíe en fe y en amor hacia ti, hacia mi Señor Jesucristo, que es el Salvador de nuestras almas, y clamamos, Señor, porque fortalezcas sus cuerpos, Señor, porque tú seas el que pelee esa batalla, porque tú venciste, Señor, toda enfermedad, tú la padeciste en lugar nuestro. Y por eso hoy podemos pedirte por ese don de sanidad, ese milagro de sanidad para estas personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También oramos por Magos Gamboa, por sanidad. Está viendo la transmisión. Magos, qué bueno que estás viendo la transmisión. Quiero decirte que Cristo te ama y que vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús te pedimos por Magos. Amado Dios, oramos que ella pueda creer, y pon tu mano de sanidad en su cabeza, en su vientre, Señor, en el nombre de Jesús. Todo su ser reciba sanidad en esta mañana. Padre, tu Espíritu Santo pudra todo yugo de enfermedad. Ella sea fortalecida. Tu palabra dice que los cojos saltarán, Padre. En el nombre de Jesús declaramos fortaleza y sanidad, salvación. Quita toda tristeza de la vida de Magos. En el nombre de Cristo Jesús, pon un manto de alegría en ella. Amén. También oramos por Alicia García, por sanidad de su hígado. En el nombre de Jesús también te rogamos, Señor, por sanidad para Alicia, y te pedimos un milagro en su hígado. Límpialo, Padre, límpialo, Dios. Oramos que sea completamente limpio, completamente restaurado. Amado Señor, te pedimos por un milagro creativo para la vida de Alicia García, Dios, y te suplicamos que ella crea y sea fiel a ti. Oramos por Michelle, por salvación, porque tiene COVID. En el nombre de Jesús también te pedimos por Michelle, porque él crea, Señor, porque él crea a Jesucristo, porque él haga del Señor Jesús su Señor, su cabeza, su Salvador, que él sepa del amor de Cristo. Y oramos, Dios, que sea cancelado, debilitado, quitado por completo el virus de su cuerpo, Señor, que en tu misericordia él pueda ver tu respuesta, tu amor y la sanidad que le regalas en esta mañana. Oramos por la familia García Zabaleta, por unión. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a la familia, y en tu palabra está escrito que toda familia toma nombre en ti, Señor. Y tú le diste a Abraham una promesa, y la creemos en esta mañana, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y hoy te pedimos que bendigas a esta familia con unidad. Dios, todas armas de guerra sean rotas, Señor, sean deshechas por completo, ya no sirvan más, en el nombre de Jesús, que ahora esta familia pueda perdonarse. Dios, que haya humildad en cada corazón, que pueda haber humildad, que pueda haber mansedumbre, que se abran sus ojos
para que conozcan tu diseño perfecto. Pon paz en esa familia, Señor, que sea quitada cualquier contienda que esté allí quitando la paz, sea quitada, sea desalojada en el nombre de Jesús, y venga la paz de Cristo en medio de ellos, y ellos procuren el amor como hoy acabamos de ver. Ellos busquen el camino del amor en el nombre de Jesús. También oramos por Juan Martínez, por sanidad de sus riñones y de su vista. Y te pedimos por Juan Martínez, por salvación. No sabemos si es salvo, pero yo te pido por salvación, Señor. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo le dé convicción de pecado y que se acerque a ti, Dios. Oramos por sus riñones, porque Él pueda descansar en ti, porque Él pueda perdonar, Dios, porque sea quitada la tristeza. Oramos que, como dice tu palabra, Él venga a ti, porque está trabajado y cargado, pero tú eres el que hace descansar. Tu yugo, Señor, es fácil de seguir y tu carga es ligera. Y oramos por un milagro de sanidad para Juan Martínez, en su vista también, Señor. Que él pueda leer y leer y leer tu palabra y pueda conocerte y confiar en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues no me queda más que me falta también aquí otra más. Dice, vamos a orar por los matrimonios García Chávez y Rendón, Martínez y Martínez, Rostro, y por restauración, matrimonios. Señor amado, tú eres el máximo ejemplo. Tú amas a tu iglesia, Señor, y tú mandas que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y a la esposa nos mandas respetar, Señor. En el nombre de Jesús, respetar a nuestros esposos. Y yo quiero pedirte por estos matrimonios. Los ponemos hoy en tus manos y te pedimos, Señor, que hagas un milagro de restauración en cada matrimonio que hoy estamos aquí mencionando, Padre. Tú eres el único que puede hacer las cosas nuevas, y oramos que esos corazones que se han dañado y que se han lastimado, Padre, se acerquen a ti. Que tu Espíritu Santo los guíe hacia la verdad de Jesucristo, que estos matrimonios puedan creer en ti y puedan obedecerte. Dales el querer como el hacer, tu voluntad, Dios Todopoderoso. Oramos que haya un milagro de restauración, de unidad, de perdón, que conozcan, que se abran sus ojos y conozcan tu diseño perfecto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Trámites de pensión de Carmen Gutiérrez. En el nombre de Jesús también oramos por los trámites de mi hermana Carmen y los ponemos en tus manos, porque tú eres nuestro mejor abogado. Eres tú el que va a agilizar y eres tú, Señor, el que va a permitir que los trámites de mi hermana se concluyan a favor de ella. Yo sé que mi hermana tiene fe, Señor, y hoy nos unimos en su fe también para que tú la bendigas, Señor, con lo que ella necesita, Padre, de su pensión, que no le falte nada, que vea tu fidelidad. También oramos por el gobierno de México, por orden y guía de Dios en la administración de las vacunas. Y yo quiero que oremos también porque cada vacuna sea santificada, que sea para sanidad, para protección. Amén. Oramos por nuestro gobierno. Señor, tú nos mandas orar por nuestras autoridades y hoy ponemos delante de ti a nuestro presidente. Ponemos delante de ti a toda autoridad, tanto del gobierno como de salud, pidiéndote sabiduría de lo alto, pidiéndote dirección tuya para que sean buenos administradores de este recurso de la vacuna, Señor, y oramos en este día por la vacuna, porque sea santificada. Oramos porque esa vacuna sea para salud, sea para protección de cada mexicano, Señor. Bendice a los científicos, bendice a los hombres de ciencia, bendícelos, Señor, y dales también sabiduría. Está escrito que tus ojos velan la ciencia y nosotros lo creemos, y en este día oramos por nuestro México, por toda la nación, rogándote
que esta vacuna sea santificada, Señor, y que cada uno la pueda recibir, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí, damos gracias a Dios, confiamos que Él da respuesta, a nuestras peticiones. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga mucho, procura compartir este mensaje y nos vemos a las 7 de la noche, que tenemos oración. Que Dios te guarde.